Gracias al maestro Luis Fernando Graham Belver, director de Movilidad del Estado de Puebla. Hay un paradigma reinante en el mundo y que es el del automóvil. La verdad es que aquí en este congreso estamos hablando del futuro. O sea, estos temas son los que van a sobrevivir en la opinión pública en la próxima década. Están comenzando, son minoritarios. Un poco lo que dice Luis Fernando, que es difícil convencer a la gente de que no todos se mueven en automóvil. Es muy difícil convencer a los periodistas mismos. La mayoría de mis colegas son los mejores promotores del automóvil privado. Cuando les propones que se ocupen de temas como estos que se tocan aquí, el transporte público, la movilidad, lo ven a uno con cara de menosprecio, así como son temas menores. ¿A quién le importa? O sea, ¿para qué me voy a gastar espacio, páginas, tiempo, aire en discutir del transporte público? O sea, ¿para qué? No les importa que la mayoría de la población se mueva en transporte público. Y dejen eso, no han visto que es una parte clave de la solución hacia futuro. O sea, están viendo hacia el pasado. La verdad es que muchos de los responsables en realidad de que las cosas no cambien son mis colegas periodistas. No le dedican horas y horas en la radio, por ejemplo, a decir cuál es el estado de las vialidades. ¿Por qué no mejor dedicar ese tiempo a decir cuál es el estado del transporte público y por dónde va a haber mejor paso de vehículos? En fin, pero vamos ahora con uno de los retos mayores que hay en este país en términos de población, de cantidad, por la extensión, y que es el Estado de México. En el Estado de México, ustedes lo saben, tenemos pues todos los días, tienen dos grandes retos desde mi punto de vista, ¿no? El corredor Toluca-Santa Fe, Ciudad de México, donde hay 500,000 de viajes al día, ¿no? Que es una cosa impresionante, y está este tren interurbano ahí en curso, y la zona conurbada de esta ciudad, donde es común que haya asaltos en el transporte, que haya robos, que haya violaciones, y pues hay lugares a donde no llega el transporte, y entonces es el reino de los mototaxis, de los bicitaxis, de la informalidad. O sea, transformar toda esa realidad va a ser tarea titánica. Y bueno, uno de los protagonistas de ese cambio está aquí con nosotros. Él es Raimundo Edgar Martínez Carvajal, el secretario de Movilidad del Estado de México. Bienvenido y adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero, primero que nada, agradecer a todos y cada uno de los presentes en este foro y efectivamente a quienes lo organizaron. Gracias, Jesús. Agradecerle también al presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades en Materia de Movilidad, que nos ha convocado también a este interesantísimo panel. Gracias a todos los presentes. Gracias, Héctor. Yo quisiera, voy a tratar de ordenar mi intervención de tal manera que pueda enmarcarla en el contexto de lo que estamos platicando aquí, porque todos los comentarios y los planteamientos que han hecho quienes me han antecedido en el uso de la palabra realmente provocan muchas reflexiones de fondo que debemos tomar. Quiero primero que nada decirles que debe quedar claro, cuando hablamos de cambio de paradigma, ¿a qué nos estamos refiriendo? El cambio de paradigma parece un tema que lo traemos claro, es decir, tuvimos en el centro de nuestra atención de los últimos casi 100 años al automóvil como el protagonista del desarrollo. Tras esta interesantísima narración de las carretas y los caballos, pues creo que queda claro que hubo un cambio de paradigma ya. Pero ahora, ¿hacia dónde va el cambio de paradigma del que estamos hablando en este momento? Justamente el cambio de paradigma es poner en el centro de nuestra atención al ser humano. Y cuando hablamos del paradigma de la movilidad, estamos hablando de darle valor al derecho humano a la movilidad. Esto solo quiere decir que los seres humanos en los últimos años nos hemos movido con inseguridad, nos hemos movido en condiciones económicas que no son las mejores.
y por supuesto con una serie de temas que tienen que ver con políticas públicas orientadas justamente al paradigma que no termina de irse, porque si hablamos del cambio de paradigma es el paradigma que está transformándose en el mundo del debate, como lo decía Fernando, pero no así en la realidad concreta. Es decir, estamos en una etapa de transición. El paradigma que ha imperado en los últimos 100 años no termina de irse y el nuevo no acaba de llegar. Es decir, esta transición nos mete justamente en un debate muy importante que yo lo observo desde el siguiente punto de vista. Yo creo que el debate es el debate por el Estado de Derecho. Es decir, tiene que imperar el Estado de Derecho a partir de hacer valer un derecho humano que está consagrado precisamente en la idea de la civilización democrática. Es decir, la defensa de los derechos humanos es la bandera central de nuestro Estado democrático. Y bajo ese esquema, precisamente esto es hacer operativa esa defensa, hacer que en la vida cotidiana lo que está plasmado en la ley y en la filosofía del derecho y de la política se plasme justamente en la vida cotidiana y en la manera como se mueve la gente todos los días. Pensando en eso, por supuesto que el cambio de paradigma es hacia una gestión de nuevos modelos en la materia. Ahora, este tema de movilidad es un tema verdaderamente desafiante. Por ejemplo, mientras hablamos ahorita nosotros, hay en el aire 10,000 aviones, están suspendidos en el aire y están trasladando a 1,5 millones de personas. Ese es un tema en el que poco reflexionamos, pero ese es el concepto al que quiere arribar el derecho humano de la movilidad, de abarcar todos los ámbitos a través de los cuales el ser humano continúa su caminata en la mañana a partir de que se levanta e inicia pues sobre sus 2 pies, pero tiene que llegar a cumplir sus objetivos. Y esto me lleva a primero destacar que el tema de la movilidad es un tema que se incrementa día con día. Es decir, si hoy hablamos de que 1,5 millones de personas están suspendidas permanentemente en el aire, trasladándose de un punto a otro por diferentes objetivos, bueno, yo quisiera solamente hacerles reflexionar que seguramente pasado mañana serán ya 2 millones y esto se va a incrementar. La movilidad es un tema que afortunadamente va cobrando relevancia con el paso de los días y se inscribe ya en el debate político. Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué estamos discutiendo aquí? Me parece que hay un acuerdo en general de que este nuevo paradigma debe imperar, pero también estamos viendo cómo en el debate político realmente los temas centrales de la movilidad están en juego. Nada menos el gran debate es precisamente el tema del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que está en Texcoco. Y esto me lleva directamente a hablar del tema de la movilidad en el Estado de México, porque efectivamente tiene una contextualización global que nos obliga a pensarlo de manera distinta. La Ciudad de México y nosotros, el Estado de México, conformamos la zona metropolitana, una de las zonas metropolitanas más grandes del planeta, pero tenemos el nada orgulloso primer lugar en ser la peor zona en materia de congestionamiento. Es decir, el peor sistema de transporte y de traslados lo tenemos nosotros y los peores congestionamientos están aquí. Eso es un desafío al que nos enfrentamos todos los días. Ahora, ¿esto qué significa? La Ciudad de México tiene poco más de 8 millones de habitantes. El Estado de México en el 2011 teníamos más o menos 11 millones, entre 11 y 12 millones de habitantes. Hoy tenemos más de 17 millones de habitantes. Esto trae un contexto verdaderamente complejo porque la última encuesta Origen-Destino nos arrojó que se llevan a cabo más de 34,5 millones de viajes en esta zona conurbada que ocupamos todos nosotros entre el Estado de México y la Ciudad de México. Desde luego, como decía Héctor, considerando las dos vertientes, la zona conurbada que conocemos tradicionalmente del Valle de México y la zona conurbada que desemboca hacia la ciudad de Toluca. Pero este desafiante número trae como consecuencia precisamente la necesidad de estudiar a fondo el tema.
Yo creo, en primera instancia, me gustaría dejar claro una cosa. El debate político sobre la necesidad de que el concepto de movilidad y todas sus implicaciones se aborde como parte precisamente de una definición del destino de una nación, del destino de un estado, de un municipio, pero particularmente de las ciudades donde nos movemos y del destino de cada ser humano. Esto me parece que es muy relevante. Sin embargo, la parte que tiene que ver con la definición operativa de la movilidad tiene que ver estrictamente con criterios técnicos, es decir, las definiciones de hacia dónde vamos, ya lo decía nuestro compañero de León en una espléndida remembranza de todo el trabajo que han tenido que hacer para llegar a lo que queremos llegar todos, a sistemas integrados de transporte que estén regulados, que estén normados, que estén vigilados y que nos den la probabilidad de ir introduciendo esquemas de mejora continua para beneficio de la gente. Esto es a lo que aspiramos todos. Ahora, ¿cómo llegar ahí? Ese es el tema que me parece que es central. El por qué, creo que lo tenemos claro, todos estamos enfrentando un desafío enorme y el tema, el qué, pues el qué es justamente a partir de definiciones como esta. Necesitamos sistemas de transporte integrados y a eso queremos llegar. Pero yo creo que el grave problema es el cómo. ¿Cómo instrumentamos políticas públicas que permitan realmente asimilar dos temas que a mí se me hace realmente relevantes tomar en cuenta? Primero, cómo avanza la tecnología, cómo la tecnología puede y debe redundar en beneficio de la ciudadanía y del trabajo que en materia de políticas públicas hacemos. Y por el otro lado, cómo somos capaces de asimilar el conocimiento que debe constituir precisamente la materia prima de esas políticas públicas. De modo tal pues que las definiciones, el conocimiento, la claridad sobre los diagnósticos de hacia dónde vamos debe, creo yo, ser el punto de partida central. Les decía que nosotros tenemos que entonces lidiar con la necesidad de transportar o de realizar 34 millones de viajes todos los días. Esto quiero, desde luego, abordarlo partiendo de un diagnóstico que sintetizaría rápidamente. Nosotros en el Estado de México nos enfrentamos, como todas las ciudades, todos los estados, al problema de la saturación de las vialidades. Ese es un tema clave. Los estudios que tenemos nos arrojan que más o menos nos comportamos igual, solo que por el número esto se exacerba. Por ejemplo, el último estudio de origen-destino del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable que tenemos de la zona metropolitana del Valle de Toluca nos dice que el 70% de los vehículos que ocupan la vía pública son vehículos particulares. Y estos vehículos particulares, un poco en la línea de lo que decía Fernando, realmente trasladan al 30% de las personas, es decir, a quienes resolvemos el problema de movilidad adquiriendo un auto. Él hablaba del tema aspiracional que existe porque pues, todo el mundo quiere resolver de esa manera el problema de trasladarse, de moverse, pero al resolverlo de manera particular generamos un problema colectivo de dimensiones muy complejas, es decir, la saturación. Ahora bien, si el 70% de los vehículos que están en la calle son privados en esta zona de la que estoy hablando en particular y traslada solamente al 30%, es evidente que el otro 70% se traslada con sistemas de transporte público. Ahora, estos sistemas de transporte público tienen una conformación doble. Por un lado, la parte colectiva y por otro lado, la parte discrecional, le llamamos nosotros, que desde el punto de vista legal, que son los taxis o los bicitaxis y algunas modalidades que han aparecido en estos últimos tiempos. Pero es interesantísimo plantearnos ahora tomar esta parte del transporte público como el nuevo 100% de estas cifras que les estoy manejando. El 28% de los viajes que se realizan de este 100% del transporte público en la zona metropolitana del Valle de Toluca lo realizan los vehículos del transporte colectivo, es decir, los camiones, y trasladan más o menos al 78.9% de la población que utiliza este servicio, es decir, al 70% de la población, estamos hablando del casi el 80% de ese 70%. Y luego, el otro porcentaje, es decir, prácticamente el 78%,
78.7% de los viajes se hace en taxis o en otro tipo de modalidad y traslada al 8.9% de la población. Esto, desde el punto de vista de la información objetiva, nos dice cuál es el camino de la solución. Es decir, tenemos que optar por sistemas de transporte colectivo masivo que sean confortables, que sean accesibles y que permitan en esta integración en red que el ciudadano tome una decisión, la decisión importantísima de dejar su auto en la casa o de plano que quitemos esa aspiración de que todo ser humano quiera comprar un vehículo como condición sine qua non de progreso y de avance. Esto, por supuesto, lo dejo ahí porque ahorita precisamente en la parte de la zona metropolitana del Valle de Toluca, lo digo ahí porque es un poco más fácil explicar el problema, dado que en la zona metropolitana del Valle de México tenemos todavía mayores complejidades, porque se compone de muchas pequeñas zonas metropolitanas, podríamos hablar incluso de casi 6 zonas, y esto desde luego hace todavía más complicado el proceso. Me regreso al tema de Toluca porque ahí precisamente se está trabajando la introducción del tren interurbano México-Toluca, que tiene implicaciones muy serias para el tema de la movilidad. Lo primero es que va a trasladar a 230,000 personas todos los días y en su fase de implementación inicial tiene un impacto muy serio en el tema de la movilidad, porque al arranque estaría en posibilidades de retirar teóricamente, no de manera obligatoria, pero sí teóricamente, a por lo menos 26,000 vehículos particulares que viajan todos los días hasta de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México y viceversa. Ahora, esto es en la primera fase. En su fase de consolidación, este proyecto tan importante que hoy marca la pauta de una transformación realmente en todos los sentidos, desde el punto de vista del desarrollo urbano, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del desarrollo económico, etcétera, etcétera. En su fase de implementación ya decía, podría retirar 26,000 vehículos, pero en su consolidación hablamos de hasta 50,000 vehículos. Esto es muy importante porque adicionalmente a esto, evidentemente esto nos lleva a la necesidad de trabajar la integración de rutas alimentadoras hacia el transporte urbano colectivo masivo, y esto nos lleva a rutas tipo BRT o a sistemas de mediana capacidad, que son los autobuses, o de baja capacidad, en este caso las vans, y todo lo que rodea este tema para convertirlo en una red afluente para nutrir a este sistema. Y este es el esquema de sistemas de transporte integrados a los que aspiramos como ciudad y por los que tenemos que trabajar. Ya los problemas de la implementación los podemos platicar un poquito más adelante. Muy bien, muchas gracias a Raimundo Martínez Carvajal. Tiene pues de los retos más fuertes y de los más mediáticos además que hoy tenemos en día, ¿no? El aeropuerto, el tren, en fin. Pero esa es la riqueza de estos paneles, que podemos contrastar experiencias macro o micro o medianas, ¿no? Como en ciudades. Ahora nos toca el turno de hablar de San Luis Potosí. San Luis Potosí, el centro del país, el verdadero centro geográfico del país. Vamos a escuchar a Ramiro Robledo López, él es el secretario de Comunicaciones y Transportes del estado de San Luis Potosí, que hace poquito estaban todavía con negociaciones con Uber y grandes discusiones ahí, pero por favor, secretario, cuéntenos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro Jesús. Muchas gracias por la invitación y principalmente a todos ustedes que nos permiten exponer algunas de las problemáticas que nosotros vivimos. A mí algo que me gustaría comentarles es cómo vemos las políticas públicas en materia de transporte, movilidad, desde 3 vertientes. A mí me gustaría decir 3 vertientes. La primera vertiente es desde el punto de vista de las instituciones. La segunda, de las políticas públicas a largo plazo, y la tercera, de la realidad, de la actualidad. Y me explico un poquito en cada una de estas 3. Desde el punto de vista de las instituciones, legalidad, normatividad, etcétera, tenemos muchas facultades correlacionadas.
pero hay 4 principales desde el punto de vista de nosotros. Está la obra pública, están las autoridades financieras, están los urbanistas y están los reguladores del transporte. Cuando esto converge en un solo ente, pues van todos del mismo lado, pero no siempre pasa eso. Y entonces detrás de cada una de estas autoridades siempre hay intereses, buenos o malos, pero hay intereses. Y a veces esos intereses jalan en sentidos distintos. Normalmente las autoridades financieras buscan no gastar y recaudar. Y entonces ven al transporte urbano como algo para recaudar. Nos decía algunos de los directivos de las empresas de redes de transporte, porque los taxistas decían, es que nosotros pagamos impuestos. Y la respuesta de los directivos de las empresas de redes de transporte fue, no, ustedes pagan inventos recaudatorios de los gobiernos del Estado, como es el refrendo, la revista, el alta vehicular, la baja vehicular, la cesión, el cambio de placas. Nosotros pagamos IVA e ISR. Pero siempre las autoridades financieras van hacia la recaudación y no gastar. Las autoridades de obra pública normalmente están presionadas por quienes hacen obra pública. Y por lo menos todavía hoy en día en varias ciudades del país, creo que otras ya han evolucionado, los constructores de obra pública presionan para que haya obra pública, pero en su ADN todavía traen el vehículo particular, los puentes, las carreteras. En su ADN no está el transporte público. Entonces hay una presión que está jalando hacia ese tipo de obra pública. Ya obviamente en otras ciudades del país ya hay proyectos más modernos, trenes, BRTs, etc. Los urbanistas muchas veces se ven presionados por constructores, por desarrolladores, por fraccionadores, uso de suelo, y buscan construir los fraccionamientos donde ellos tienen los terrenos, que probablemente esa no sea la política correcta para el transporte. Entonces sus terrenos para zonas residenciales están en un lado de la ciudad, pero sus terrenos para industria están en el otro lado de la ciudad. Y entonces luego es culpa del regulador de transporte porque es malo el transporte. Y luego tenemos al regulador de transporte que muchas veces están presionados por los transportistas buscando normalmente 2 variables, subsidio y más tarifa. Es lo más normal, o en caso de taxi siempre más concesiones, ¿no? Pero y siempre presionan al regulador, pero nunca he visto a un transportista presionando a la autoridad de obra pública para que haya obra para transporte. Entonces sí creo que en la ecuación del transporte debemos de traer un poco más a la cancha a los interesados en desarrollar obra pública y a los fraccionadores. Yo creo que son aliados, se ven como rivales, no, son aliados, porque entonces creo que ahí podría mejorar mucho. Entonces desde el punto normativo hay que buscar que estas 4 variables principales jalen hacia el mismo lado y está cada una, por lo menos en el caso de nosotros, jalando para su propio lado. Estados que tienen ya fusionadas todas estas facultades en un solo órgano, sea una secretaría, un descentralizado, un autónomo, creo que comienzan a avanzar, sea una ley de movilidad, de urbanismo, etcétera, pero el objetivo es fusionar hacia el mismo lado esas 4 variables. Desde el punto de vista de políticas públicas, creo que ya se han platicado mucho y las tenemos muy claras a largo plazo. Ya todos sabemos que hay que hacer un sistema integral de transporte, hay que dedicar infraestructura al transporte, hay que convertir a todos los transportistas en personas morales, todo eso lo sabemos, sistemas de prepago, ciclovías, bicicletas de renta, evitar el vehículo particular, todo eso lo sabemos, está sobrediagnosticado. Las personas que estamos metidos en el tema de transporte desayunamos, comemos y cenamos con transportistas y entonces siempre hablamos de esto y ya lo sabemos, pero realmente es un problema, nuestro caso, pues es un problema de dinero. Cuando estas 4 variables ponen todo su dinero hacia esto, avanza. Cuando la ponen hacia diferentes lados, pues esto se detiene y se alarga. Pero lo tenemos muy claro. Pero luego tenemos otro problema, la realidad. Ok, no tenemos un sistema integral de transporte aún. No lo hay. Y va a estar algún día. Todas las ciudades del mundo van hacia allá. Ya sabemos que va a estar. Puede tardar 1 año, 5, 10 o 20. Pero mientras no existe. Y no hay presupuesto y no hay tarifa. Entonces, con esa realidad, ¿cómo solucionamos un problema muy fuerte que estamos teniendo? Que es
la impresionante baja de aforos del transporte, por lo menos en el caso de San Luis Potosí. Y hay dos variables que nosotros hemos detectado. Hay una baja de aforo muy fuerte en el transporte tradicional. Dos variables que creemos que son las principales. Puede haber otras. Tiempo y estatus. La persona está haciendo lo posible para las personas para dar el brinco del transporte urbano a algún otro sistema. Taxi, Uber, vehículo particular, motocicletas, lo que sea, pero está buscando eso. Entonces, ¿cómo podemos, entre que llegamos a las políticas públicas grandes, hacerle un guiño al usuario para que se mantenga en el transporte urbano, despresurice el tránsito vehicular y también pueda haber un poco más de más dinero en el propio transportista para modernizar lo que tiene cuando no hay subsidio? Cuando hay subsidio, pues, se resuelve muy fácil. Entonces, ese es un problema muy fuerte. Nosotros hace año y medio hicimos un convenio con una aplicación móvil que se llama Movit. Varias ciudades lo tienen y es una aplicación mundial, no es desarrollada en San Luis Potosí, para nada. Simplemente es una plataforma de información del transporte público. Y entonces no nos encargamos del mantenimiento ni nada de eso, simplemente un convenio con ella. En esa plataforma se subieron todas las rutas de transporte público y es muy sencillo. A una persona de la propia secretaría se le da un teléfono inteligente, se sube, la rastrea y se ven reflejadas en la aplicación. Ya está y se puede usar, etc. Pero la gente de la aplicación nos dijo una cosa muy, muy interesante. Creo que el número que nos dieron es algo exagerado, pero creo que es interesante. Nos dijeron, ¿cuál es la razón por la cual las empresas de redes de transporte le están ganando al taxi tradicional? Tenemos ciudades en donde muchas veces los taxis, el vehículo por sí llega a estar mejor que el de la empresa de transportes, no siempre. Y aún así la gente prefiere a las empresas de red de transportes. Me dice, es una razón muy simple. Pueden esperar el vehículo sentados desde su casa. Así metas los mejores coches. Mientras la gente no tenga que salir a la calle a esperar, a levantar el dedo para pedir el taxi, no van a poder con eso. Me dice, nosotros tenemos estudios y ellos decían que el 80%, aumenten el aforo en un 80%, es el número que yo creo que es un poco exagerado, en cuando aplicaciones como la de Movit, o puede ser cualquier otro desarrollo, se vincula información de tiempo real del camión. Y eso no es tan costoso, eso ya no es una política que nos tengamos que esperar 5 o 10 años. Poner un chip móvil adentro de un camión y que esté informando a los usuarios dónde va el camión no es tan costoso. Yo creo que necesitamos, independientemente de las políticas de largo plazo, ser creativos e ingeniosos en ciertas realidades que están presionando mucho al transporte urbano. Tarjetas prepagadas, esa es otra cosa muy importante. ¿Cuánto gasta un usuario promedio en el transporte urbano? En San Luis Potosí un usuario promedio gasta entre 300 y 400 pesos al mes, promedio, varía mucho. Y si por 300 pesos se le dieran viajes ilimitados, todo el transporte tiene ya el sistema de prepago. A lo mejor no, a lo mejor son 400 pesos, no sé, habría que definir los números. Pero creo que en el ínter de que llegamos a estas buenas políticas necesitamos ser un poco creativos para que no se retire el usuario del transporte urbano. Hay que ofrecerle algo a la gente para que no busque otra modalidad de transporte, porque entonces están tronando las ciudades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario Ramiro Robledo López. Nos queda aproximadamente media hora, son 6 panelistas. Toca ahora, ya después de que hayan expuesto su contexto, nos quedan un par de intervenciones por cada uno y una, un par de minutos cuando mucho, entonces les pido que sean breves en este caso. Ahora ya sabemos a dónde vamos, ¿no? Ya tenemos claro qué es lo que hay que hacer. Yo como usuario del transporte público se los digo también, pues a mí me encantan los microbuses porque se baja uno del metro, sale y en la puerta del metro alza la mano, se paran y a donde va uno le dice, párese ahí, no, ahí más adelantito, sí, ahí, y se paran y se baja uno. Eso, claro, cuando el microbús va limpio, cómodo, vacío, no suele ser lo usual. La comodidad es la reina. Les hago un comercial, hoy es día de la bicicleta.
También el 3 de junio, de acuerdo con la ONU, es Día de la Bicicleta. Ese es un comercial nada más, porque curioso que justo hoy que estamos discutiendo estos temas sea el Día de la Bicicleta. Y me retomo el tema de la comodidad. Para venir acá, yo vivo a 20 kilómetros por allá del rumbo de Tasqueña, tiene su casa. Tenía la opción de venirme en auto particular, en metro, en bicicleta o en una combinación de medios de transporte. Al final opté por un modo de transporte que es muy cómodo, que es la motocicleta. No me encanta, pero tampoco me gustaría que ese fuera el futuro, pero pudiera ser nuestro futuro pronto si no mejoramos y si no actuamos en todos estos temas que se acaban de mencionar. Jesús Padilla, por favor. Ya no sé si me queda voz, pero conforme pasa el día se me está yendo la voz. Quizás sea la última intervención de ahorita. Mira, yo lo que quisiera comentar es que primero agradezco el acompañamiento de quienes están aquí, María Guadalupe, Ramiro, Raimundo, Luis Fernando, Luis Enrique, hasta ahí los Luises y Rufino, y desde luego la conducción tuya, Héctor. Miren, cuando nos dices cuáles son los retos que se están viviendo para poder implementar estos proyectos, un reto fundamental es el aprendizaje. ¿Cuánto nos tardamos en que iniciaras con León para que fuera una experiencia útil, después fuera una oportunidad replicable? Y si te tardaste 4, 5, 6 años después, ¿quién llegó? ¿Y quién la replicó? ¿Y quién la tomó? ¿Y quién la replicó? ¿Y cuántas veces nos tuvimos que equivocar? Muy importante, ¿cuántas veces nos tuvimos que equivocar? Yo señalo que un gran problema del país es que reaccionamos cuando ya tenemos la bronca. O sea, nosotros nunca nos dimos cuenta que un día Estados Unidos iba a cerrar la frontera y se iba a quedar la droga acá. Que un día el problema del SIDA iba a ocupar una gran parte del presupuesto de salud antes de iniciar campañas de educación sexual. O que los niños de la calle se convertían en adultos de la calle y luego en delincuentes. Y resulta que en materia de movilidad, pues estamos entrándole al tema cuando ya hizo crisis. Así estamos acostumbrados a que las cosas hagan crisis. El otro problema es que estamos acostumbrados también a que las soluciones suban por elevador, ¿sí? Digo, las soluciones suban por escalera cuando los problemas van por elevador. O sea, no vamos a un ritmo adecuado. Aun cuando ya están avanzando, y ahorita porque Luis Enrique regresó, pero Luis Enrique se fue. Y de repente mis amigos que están aquí ya no van a estar. Y el que llega tiene que tratar de aprender y asimilar lo que dejó. Y si dejaron una buena experiencia, qué bueno. Y si se llevaron todo porque llegó otro partido, qué mal. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan para que este modelo se pueda implementar? No sé si la pastilla me ayude, pero algo me dieron hace rato para poder hablar. Bueno, el fortalecimiento institucional y la capacitación. Si no tenemos autoridades fuertes, somos débiles todos. La autoridad tiene que ser fuerte. De otra manera, pierde el Estado, pierden los gobiernos, perdemos las ciudades, pierde el usuario y perdemos los transportistas. Necesitamos autoridades fuertes. Adecuar el marco jurídico. Cuando alguien ya lo hizo, ya los demás van preguntando cómo vas, cómo vas. Por eso esta iniciativa de la mano es muy importante, porque permite el compartir experiencias y el apoyar y reducir la brecha de tiempo y recursos. Se necesita una visión integral, no parcial, pero también tiene que ser de largo plazo. Las visiones de que me quedo 2 años o 3 años, y muchos de ustedes autoridades, pues como Raimundo que era diputado, pues de repente ahorita no le salió para ser senador, si no ya no estuviera aquí. Y se van quedando cosas en el camino. La visión debe tener largo plazo y del lado de ese tiene que haber un proceso de profesionalización. Es muy complicado que no vayamos al mismo tiempo. Si la autoridad está avanzando rápido, pero el transportista está avanzando lento, ya complicamos el resultado. Si la autoridad va rápido, pero las entidades financieras no van a buen ritmo, ya no entregamos buenos resultados. Y si la tecnología va rápido, pero es inalcanzable, tampoco podemos entregar buenos resultados. Entonces tenemos que ir de la mano casi al mismo tiempo, jalándonos unos con otros. De ahí que el espacio de encuentro es fundamental.
Hay que cambiar el modelo de negocio. No podemos seguir pensando en que como operamos esto va a resultar. Sí, hay que cambiar no solamente el modelo financiero, sino el modelo completo del negocio. Hay que verlo desde otra perspectiva. Tiene que haber más dinero que discurso. Los recursos discursivos se vuelven una polémica cuando no acompañan directamente los proyectos. Vemos muchas autoridades hablando del tema de movilidad, pero no colocando recursos para beneficiarlo. Tiene que haber mayor inversión pública, invertir la pirámide de inversión. No todo va a fierros, no todo va a pavimentos, también material rodante, que es el que disfruta la gente. Tenemos que acompañar tecnologías probadas. También nos equivocamos mucho con tecnologías que no están probadas. Las asimilamos muy lentamente y nos damos cuenta que nos equivocamos, pero no nos equivocamos con nuestro dinero, sino con el dinero del erario público. Tiene que haber un diálogo franco. Cuando tú preguntaste cómo se hace todo esto, pues todos se han sentado a dialogar con sus pares de cada una de las áreas. Tiene que haber una asimilación tecnológica adecuada a la mano. Hay que registrar lo que funciona y no funciona. Imagínense que ahorita ustedes nos dijeran al que sigue, ya se va Rufino, llega una autoridad en Hidalgo y le dijeran, ahí tienes los 20 pasos de lo que tienes que cuidar no hacer para que no te equivoques. O hay una matriz donde si cumples 5 de 10 vas a tener éxito. Hoy nos equivocamos una y otra vez, eso no es posible. Yo creo que hay mucha expertise. Y hay que ser humildes, humildes para transmitir, pero también humildes para recibir. El ir y venir de las autoridades es una gran desventaja de continuidad. La planeación es fundamental, no planeamos y cuando hay planeación no ejecutamos y cuando ejecutamos lo hacemos mal. Entonces, es un tema a resolver. Hay que cambiar la pirámide de inversión, ya lo señalamos. Si la mayoría se mueve en transporte público, pues hay que invertirle al transporte público, no hay mucho que adivinar. No perder la proporción del servicio público contra el privado. Mientras digamos que hace tiempo el 15% se movía en transporte público y ahora luego el 20% y ahora decimos que es el 30%, pues entonces, transporte privado, pues mientras siga eso, competencia entre transporte público y privado, las calles no van a tener capacidad en materia de saturación. Hay que entender con mucha claridad que la calidad cuesta. Hay que convencer a alguien que si quiere calidad, alguien la tiene que pagar. Tiene que salir de algún lado, solita no llega. Los 3 niveles de gobierno tienen que asumir con mucha seriedad el reto de la movilidad, no solamente en el discurso, no solamente en la agenda, sino en la generación de acciones de orden programático. Y lo último, hay que impulsar a partir de estas experiencias un modelo funcional replicable. Primero hay que voltear a ver lo que sí funciona y luego cómo lo replicas. Y dejar las modas. No todo en el país son BRTs, no todo en el país es gas natural. Es que agarramos modas, ¿sí?, y nos vestimos de ellas y de repente nos encontramos con sorpresas. Ustedes que toman muchas decisiones tienen que cuidar que solamente de la moda lo que te acomoda y que lo que está pasando en una ciudad, por más que se parezca a la tuya, es diferente. Gracias, Héctor. Gracias, Jesús Padilla. Bueno, pues yo aprovecharía lo que han dicho aquí los secretarios, subsecretarios y directores para preguntarles, pues si ya saben hacia dónde hay que ir, ¿por qué no van hacia allá? O sea, ¿cuál es el problema de las políticas públicas de sus estados? A ver, ¿quién toma la batuta? ¿Es miedo o es qué? ¿Qué falta? Gracias. Bueno, justamente, y veo con mucho entusiasmo y reconozco el expertise, la especialización que tenemos nuestros compañeros secretarios. La verdad es que, como dice Héctor Zamarrón, los ítems, los qués, ya lo sabemos. Y yo podría decir categóricamente que los cómos también, ¿no? Hemos venido por muchos años platicando muchas de estas cosas. El tema, a manera de resumen de todo lo que han expresado mis compañeros, aclaro, ¿qué les quisiera decir? Uno, concebir en principio los elementos, los actores inherentes de la movilidad. Por un lado es la autoridad, que como decía Jesús Padilla, que sea una autoridad sólida, una autoridad fuerte, una autoridad que tenga la idea, la convicción y, por qué no decirlo, los pantalones para decir vamos a trazar ciertas ideas de movilidad. ¿Cuál es el segundo factor? Pues obviamente que el apoyo del gobernante del Estado, y lo digo abiertamente, pues que también vaya en el mismo sentido.
Hoy nuestros gobernantes, y lo digo categóricamente, no han concebido lo que les comentaba al principio, que invertir en transporte público es calidad de vida. Un tercer elemento, pues evidentemente, son los esquemas de financiamiento. Ya sabemos qué, ya sabemos cómo, ya sabemos que hay que vincular indiscutiblemente el transporte público como elemento de la movilidad con la seguridad pública, con el esquema de seguridad vial. Comentaba Luis Fernando Graham el tema del tráfico vehicular. Claro que es todo un reto. Es un reto que se puede resolver simplemente combinando la parte tecnológica con la parte funcional de tierra. Y ejemplos hay algunos. El otro escenario es cómo fortalecemos el esquema de autoridades, que en ese camino va la MAM. Vamos de una manera fuerte, vamos impulsando de una manera aceptable para la profesionalización de las autoridades, pero el otro tema es cómo vamos formalizando el sector, que obviamente muchos de ustedes, muchos transportistas, desde luego lo que se viene en su cabeza es decir, puta, ¿cómo le hacemos si formalizarme me cuesta el 30% de mis ingresos? Habría que buscar figuras, que lo estamos haciendo todos en nuestros estados, que nos permitan, por un lado, formalizar, por otro lado, impulsar, pero sobre todo, cómo organizamos los sistemas de transporte, cómo reordenamos, cómo estructuramos para ir dejando atrás la figura del hombre camión, pero de una manera que vinculados autoridades y transportistas, pues esto pueda empujar en un mismo sentido. Y finalmente, que comentaba también Ramiro Robledo, pues el tema legislativo. Si no acompañamos estos elementos con un marco jurídico sólido, pues también cualquier política de gobierno, y ante ese escenario a veces de contradicción gobierno-autoridad, pues cualquier cosa que queramos hacer va a ser complicada si no tenemos un marco jurídico sólido. Más o menos en resumen de lo que he dicho, ¿qué necesitamos? Una real voluntad política, que lo hemos dicho toda la vida, pero en donde intervengamos autoridades, transportistas, legisladores y evidentemente la sociedad civil, pero todos ellos vinculados en el actor más importante de la movilidad, que poco lo mencionamos, y que es el usuario. Muchas gracias. Gracias, maestro. Arquitecta, la misma pregunta. Híjole, bueno, si ya sabemos qué es lo que pasa, ¿por qué no lo implementamos? Bueno, creo que ya lo estamos implementando. Y de hecho, un factor positivo es compartir experiencias. En el caso de Zacatecas, que es una ciudad, zona metropolitana, de un tamaño de 350,000 habitantes, que hablando de las escalas de otras entidades, estamos en un tamaño manejable, y que creo que ahorita es el momento de implementar esas políticas antes de que las cosas se cambien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que no descuidar no estamos descuidando, de hecho, ninguno de los temas que se tienen que atender. Legislación, administración urbana, recursos, lo que es instrumentos de planeación congruentes con esto, atender las cuestiones de tecnologías, otras formas de movilidad, no solamente transporte público, sino cómo vamos intersectando todas las acciones de movilidad. Una palabra clave que dijo mi compañero de León es la continuidad. La continuidad la podemos garantizar a través de dos entes clave, la planeación y los instrumentos legales. Que de tal manera que quien esté y en un momento deje de estar en la administración pública, pues les dejemos las bases para que quien esté lo pueda seguir dándole esa continuidad a un plazo largo, 2040, 2050, etcétera, ¿no? Y que no se convierta en un tema de un periodo de gobierno para que se deje el proyecto realmente concluido. Las cuestiones de compartir experiencias para Zacatecas ha sido muy relevante, en el entendido de que hemos compartido leyes, hemos compartido formas de organización, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, cómo a través de la Secretaría han podido establecer diferentes órganos para operar, o experiencias como la de León, en el caso de cómo dialogaron con los transportistas y cómo llegaron y siguen trabajando en el tema. En el caso de San Luis Potosí también estuvimos transmitiendo experiencias en cómo van a implementar ellos un primer corredor
A diferencia de Zacatecas, les adelanto que nosotros solamente tendríamos un corredor para poder solucionar el tema de la movilidad, que yo creo que esa es una cuestión diferente por nuestra conformación topográfica, por el tamaño. Entonces creo que para nosotros sería atender cada uno de los rubros que tiene que tener en materia de movilidad, la continuidad, establecerla en los marcos normativos legales de recursos financieros, agarrar las oportunidades. Nosotros, por ser zona minera, tenemos una oportunidad que puede aprovecharse para movilidad, que es el fondo minero, por ejemplo, que no lo tienen otras entidades. Esas áreas de oportunidad, agarrarlas y aplicarlas. Bien, gracias, arquitecta. Vamos con el maestro Luis Enrique. Bueno, yo creo que los grandes rezagos que vemos en México en el tema de movilidad, pues la causa más grave es que no hemos tenido realmente una política pública. O sea, realmente hay una mala percepción del extremo municipalismo o el extremo centralismo. O sea, realmente la federación, soy de origen colombiano y por eso puedo ver las diferencias entre Colombia y México. Hay una ley de transporte masivo. La ley de transporte masivo fomenta la política de movilidad. Entonces, el gobierno nacional tiene que empezar, y es una de las agendas que traemos con la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, de promover una ley federal realmente de movilidad. Porque realmente no hay una institución de planeación nacional que esté orientando a los estados federativos ni a las municipalidades. Los proyectos de transporte que se hacen en México son discrecionales. Y también un segundo elemento clave es que no tenemos los mecanismos financieros garantizados para imaginarnos esa ciudad en 20 años y poder decir que la vamos a ir construyendo tal cual. Nos pusimos muy rápido de acuerdo en México para quitar el impuesto de la tenencia. Ahora pedimos como asociación que los mismos que la quitaron, porque ningún gobernador se va a atrever a ponerla de nuevo, que la federación la ponga obligada y que esos recursos realmente se destinen a la movilidad de los estados y municipios, pero sin esa discrecionalidad, es decir, en función de la motorización que tenga cada estado, cada municipio, serán los recursos y la política pública local y estatal será la que decida hacia qué va a destinarse, hacia banquetas, ciclovías, transporte colectivo o transporte masivo. Pero gastamos el recurso de todos los mexicanos en proyectos que no sabemos si van a ser o no exitosos. Tenemos unas cuantas ciudades con transporte masivo, ¿por qué las demás no? ¿Por qué ahora se construyeron unas líneas nada más? ¿Por qué no se construyeron las demás? Y la excusa fue la falta de recursos. Pero realmente las soluciones, tenemos que tener un marco normativo federal que fomente que volvamos a castigar. Este es el país que no castiga los autos, este es el país que no cobra plusvalía y no tenemos realmente fondos dedicados. Los dos proyectos iniciales en León, la primera y segunda etapa fue con recurso estatal y municipal. La tercera y cuarta se crea el PROTRAN y el FONADIN y apoyan en la tercera y cuarta, pero realmente el enfoque de ese programa es hacia infraestructura. Y nada más BRT o transporte masivo. Si uno quiere hacer banquetas, no. Si quiere hacer ciclovías, no. Tenemos que abrir más ese paraguas a todas las ciudades porque las necesidades de movilidad de las ciudades son distintas. Muchas gracias. Gracias, maestro Luis Enrique Moreno. Pues seguimos acá con el maestro Luis Fernando Graham. Muy breve, además de que ya se han dicho muchas ideas y estrategias. Yo nada más quisiera añadir que me parece que una medida efectiva sería a través del rediseño de las reglas de operación de los programas federales, donde se establezcan condiciones para el acceso a esos recursos, entonces de manera que no dependamos de la voluntad política en turno, y entonces si para acceder a ciertos recursos de infraestructura necesitas adecuar tus leyes, si no la tienes adecuada, si no la tienes actualizada, entonces ya no serás elegible para esos programas. El cambio de
del modelo de negocio, en fin, amarrar por ahí. Yo creo que amarrar por medio del dinero pudiera ser una manera efectiva. Muy bien, gracias. Pasamos ahora a maestro Raimundo. Muchas gracias. Yo creo que todos los cómo de los que ya se ha hablado, que hay cierto consenso, tienen que estar precedidos de un trabajo precisamente de construcción de esto que de algún modo se mencionaba hace rato, alinear todos los intereses para efecto de que esos cómo sean más viables. Hoy los debates que tenemos realmente es sobre si debe o no hacerse una obra pública que tiene que ver con fortalecer el esquema de movilidad, y parece ser que el tema ese no debiera ser ese, sino más bien tener claridad respecto de una construcción de consensos que vaya orientada justamente a entender temas mínimos. Me regreso al Estado de México por razones evidentes. Nosotros estamos inmersos en un proceso de regularización y ordenamiento que es un prerequisito indispensable para poder llevar a cabo cualquier tipo de enfoque de movilidad. Y esto, por supuesto, tiene que hacerse con una enorme paciencia, con un enorme trabajo de conciliación y convocando a todos los actores que participan en esta tarea. Desde luego, ya la parte del sutil de cada uno de los elementos que componen esta metodología pues tiene muchos elementos que hay que atender. Uno de ellos se mencionaba aquí, por supuesto, al transportista hay que observarlo como un actor a nivel justamente de la participación en el sector como un factor detonante económico, es decir, un empresario, un emprendedor, una gente que tiene que tomar riesgos e invertir. Finalmente, la manera más rápida de resolver y eficaz el problema de cada persona es el empleo, y la generación de empleos solo se puede dar, no por creación artificial del Estado, no por la vía de los subsidios, sino con la inversión del sector privado, y que esta inversión precisamente sea una inversión que redunde en un ejercicio que sea rentable para todos. El caso del sector transporte lo es así, pero el sector movilidad todavía lo es más. Tenemos que lograr precisamente que sea un sector atractivo para todos los participantes, desde las armadoras hasta el operador, pero sobre todo poniendo en el centro de la atención en todo momento al usuario y atender desde luego la parte operativa de la vida cotidiana del usuario, que es donde la política pública tiene que ser eficaz. Gracias, secretario. Vamos ahora con el secretario Ramiro Robledo López. Muchas gracias. Bueno, creo que ya lo han dicho la mayoría de los compañeros. Creo que tenemos que salirnos un poco del foro de transporte, ir a otro tipo de autoridades, también autoridades legislativas, buscar cómo se etiqueta presupuesto no solo para infraestructura de transporte, también para operación del servicio, creación de sistemas integrales de transporte. Creo que sí se necesita buscar recursos tanto estatales o federales directamente etiquetados para esto. Es una de las grandes barreras que estamos teniendo nosotros. Y creo que sí hay que hacer un esfuerzo con las fuerzas políticas, más en esta época. Hay que convencerlos de la razón de los sistemas integrales de transporte. Creo que eso es vital, lo tenemos que hacer. Y bueno, sí veo que si en algún momento no podemos llegar a ese convencimiento de las bondades de los sistemas integrales de transporte a las fuerzas políticas, pues entonces venderles la idea que es cierta, que el transporte público da votos. Bien, muchas gracias, secretario. Finalmente, gobernar es, a veces dicen, elegir entre el mal menor, ¿no? Y una política pública termina pues interviniendo en este juego de intereses al que hacía alusión el secretario Raimundo Martínez. Cuando uno ejecuta una política pública, afecta intereses, ¿no? Modifica el equilibrio social que existe, bueno o malo, pero ahí afuera hay un equilibrio. Y cuando uno decide cambiar las reglas de juego, cambiar el estado de cosas, pues hay algunos que salen más perjudicados que otros, ¿no? Y ahora, en los últimos 100 años, pues ya lo hemos visto, nos han perjudicado mucho a los usuarios del transporte público, a los ciudadanos, en pro de un selecto grupo. Es un tema de desigualdad, hay argumentos, hay de derechos humanos, ya lo comentaban acá. Hay que tomar las decisiones, se necesita, por supuesto, respaldo público. Jesús Padilla hizo un recuento pormenorizado de la ruta que hay que seguir, de los desafíos que enfrentamos, y tenemos aquí excelentes ejemplos de cómo la planeación
los objetivos a largo plazo y las experiencias locales nos muestran hacia dónde tenemos que ir. Pues muchísimas gracias a nuestros panelistas y al público. Y antes de irnos tenemos una noticia. Finalmente yo soy periodista y pues siempre ando cazando noticias. Les vamos a compartir una noticia, pero en este caso le voy a pasar la palabra al presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, quien nos va a dar la exclusiva. Rufino, por favor. Muchas gracias, Héctor. Nuevamente, gracias a todos. Yo he pedido el permiso del señor presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, de Jesús Padilla. Y bueno, la noticia es que en el marco de este 10º Congreso Internacional de Transporte, pues hemos decidido que se firme aquí la suscripción, la adhesión de 2 estados de la República a la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad. Y se trata, en este caso, del estado de Zacatecas, representado por nuestra amiga, la arquitecta María Guadalupe López Marchán, por el estado de Zacatecas en su carácter de subsecretaria del ramo, y bueno, a quien le pediría que formalmente suscribiera la adhesión a la MAM. Y en segundo lugar, pues lo hará nuestro secretario de Comunicaciones y Transportes, Ramiro Robledo, por el estado de San Luis Potosí. Entonces le pediríamos a María Guadalupe, el espacio a lo mejor un poco incomodito, pero... bien, perfecto. Muy bien, pues les ruego un fuerte aplauso aquí para el estado de Zacatecas. Muchas gracias. Y si quieres me traslado para allá, Ramiro, más fácil, con permiso. Por favor, yo creo que está abajo tu hoja. Sí, perfecto. Muy bien, bienvenido al estado de San Luis Potosí, y además con una gala de testigos de honor. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, Ramiro. Pues felicitaciones por esta incorporación, 2 nuevos estados. Yo les preguntaba, los retaba un poco de qué hacía falta. Pues finalmente hace falta esto, también que vengan a estos espacios, que escuchen estas opiniones, que escuchen estas experiencias, que contrasten y que pues mejore nuestra experiencia de movilidad. Muchas gracias a todos, buenas tardes y que tengan muy buen congreso en los días que restan, Jesús.